Básicamente lo que preocupa ahorita es el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos ha emitido este paquete y hay mucha expectativa, mucha incertidumbre con respecto a eso, ¿no? Entonces, ¿eso tiene efecto en la economía peruana después de todo? Sí, a ver, yo leí un poco digamos, lo que serían los titulares, ¿no? de lo que ha venido pasando. He leído también, obviamente, sigo de cerca lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China, y bueno, por eso también traía The Economist para darte un par de cifras de último minuto, o bueno, acá tenía internet también. Yo creo que no hay que ser alarmista, digo, obviamente son medidas que es como que le están dando a Estados Unidos un segundo electroshock a ver si reacciona la economía, por llamarlo de alguna forma. ¿Cuál habría sido el primero? Bueno, hubo un paquete de medidas cuando se hizo todo el plan de rescate de los bancos, ¿no? O sea, todo lo que pasó en el 2008 cuando se desata la crisis, en el 2008 se desata la crisis, se arma todo un plan de rescate de bancos, se inyectó dinero a la economía, se bajó la tasa y se pegó un poco de la reacción de la economía. Pasan 2 años y evidentemente hay ciertos indicadores de la economía real, más que la financiera, que no parecen reactivarse, digamos, llámese desempleo, en fin, etcétera, etcétera, temas de productividad, o sea, hay varias variables más técnicas. Y bueno, eso hace que la FED diga, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, si no, hasta políticamente pasa a ser un tema muy complicado, ¿no? O sea, no solo económico, sino también que ya Obama tenía temas electorales, en fin, o sea, un montón de temas que le han empezado a criticar y ya pasa a ser un tema que, bueno, ¿qué hacemos, no? Ante ese escenario, Estados Unidos, bueno, decide tomar una segunda medida fuerte, obviamente teniendo en consideración que eso tiene impacto en el mundo por muchas razones. Primero, porque Estados Unidos es un partner o un socio comercial muy importante, no solo para China y otros países, sino para todo el resto del mundo, porque era un principal consumidor de productos que exportaban a economías más pequeñas. Pero lo más importante y lo que preocupa mucho ahora es que muchos utilizan al dólar como reserva de valor, digamos. El dinero tiene muchas funciones, medio de pago, unidad de cuenta, reserva de valor, digamos, que eso es un curso básico de economía que te enseña todo eso. Pero el tema de que la gente lo tenga como reserva de valor es lo que más preocupaba. Y por eso se empieza a despegar el oro también, o sea, como sustituto de instrumento de reserva. Ahora, en Perú, ¿qué impacto tiene? Eso me parece que es lo más importante. En Perú hay dos efectos, digamos. Está en la balanza de pagos hay una cuenta capital y una cuenta corriente. Si nos concentramos en la cuenta corriente, que es la parte que le preocupa y que era lo que salía en los medios, el tema de los exportadores y qué va a pasar con las exportaciones y demás, yo creo que ahí no hay tanto para preocuparse. Obviamente hay cierto impacto, pero uno tiene que ver cuáles son los socios comerciales de Perú a la hora de tomar una decisión y de juzgar la situación. ¿Por qué habría impacto en todo caso? Y habría algo de impacto porque efectivamente mirá, digamos, si yo te muestro las estadísticas que tenés de Estados Unidos, donde efectivamente se ve cuánto es lo que exportamos de Estados Unidos, y sí, nosotros el principal destino de las exportaciones de Perú es Estados Unidos, o sea que eso sí va a impactar porque efectivamente la moneda americana se deprecia, digamos, hay un cierto grado de devaluación, llamarlo como quieras, pero pierde valor, entonces va a costar más exportar a Estados Unidos, o sea, eso es una realidad. ¿Y eso no se compensa con las importaciones? No necesariamente, porque depende del saldo que tengas con cada país, o sea, no es algo que sea tan matemático, pero lo que yo te quiero decir, por sobre todas las cosas, es que vos exportás, por ejemplo, a Estados Unidos en el 2009, no sé, era el más importante con 4 billones, digamos, 4.000 millones de dólares. Sí, pero China, la cifra es más o menos similar. No sé si se entiende. Entonces, en realidad es como que tenés un montón de otros países que también van a sustituir y que contra ellos también vas a tener una ventaja comparativa respecto a lo que tienes con Estados Unidos. O sea que no es tan cierto eso, ¿no? Ahora, el tipo de cambio multilateral, ¿cómo se está viendo afectado? Bueno, eso hay que hacer el análisis. No tengo las cifras, pero efectivamente todas las monedas se empiezan a mover, digamos, se empieza a mover y eso que se hablaba de la guerra de divisas y demás estos días, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Suiza? ¿Qué va a hacer Canadá? ¿Qué va a hacer Japón? ¿Qué va a hacer Alemania? Digamos, o sea, todos esos países y en Europa encima que tienen todos que ponerse de acuerdo por el euro, digamos. Hay muchos temas que hay que analizar. No es una respuesta tan matemática que te pueda dar, ¿no? ¿Y acá se van a tomar medidas para contrarrestar esto? ¿Vale la pena? Mira, o sea, yo no tengo las cifras exactas y seguramente, digamos, Velarde debería ser la persona más apropiada, aunque no sé si él podrá dar ese tipo de declaraciones. Imagino que no es algo que se pueda declarar de un día para el otro porque, digamos,
siendo un ejecutivo importante del Banco Central, no, igual que Bernanke no puede hacer declaraciones tan digamos, pero lo que quiero decir es esa precisión. Yo creo que lo que hay que tener más cuidado, y en el largo plazo, sí creo que es el segundo punto que yo te comentaba, de utilizar el dólar como reserva de valor. O sea, sí estamos entrando en una época donde hay que empezar a diversificar el riesgo en los instrumentos o activos en los cuales uno hace resguardo de valor, ¿no? O sea, hubo patrón oro, hubo patrón dólar, ahora hay que empezar a diversificar en varias monedas: yen, dólar australiano, neozelandés, canadiense, o sea, monedas, euros. O sea, hay que empezar a diversificar porque nunca se sabe qué va a pasar al final. Porque además esta fue una medida que fue anunciada ya con tiempo, ¿no? Entonces los bancos han tenido tiempo para adaptarse a las entidades financieras en general. Sí, no, o sea, acá no hay tanto, digamos, mercado de derivados o de instrumentos financieros de cobertura en Perú, pero los bancos, digamos, contratan a bancos mayoristas o a bancos de Nueva York o a bancos de Londres para cubrir sus riesgos locales, digamos, eso no me cabe ninguna duda. Uh-huh. En el futuro, ¿se espera que el FED vuelva a emitir así, vuelva a aplicar una medida de este tipo? Mira, es una buena pregunta. Yo no me animo a responder, digamos, más que nada porque es como, ya digamos, estaría haciendo un poco más de futurología y perdería un poco de credibilidad. Pero la verdad es que cuando uno hace estos electroshocks es como cuando uno trata de revivir a alguien, ya el cuarto, el quinto, ya tiene menos efecto. Entonces al final en algún momento van a tener que hacer hands off, digamos, y dejar las manos afuera de la situación y dejar que se empiece a resolver sola la economía, ¿no? O sea, hay muchos temas reales también que tienen mucho menos que ver con los impactos de política monetaria y fiscal que uno puede hacer, que tiene Estados Unidos de por sí. O sea, hay un tema de capacitación de recursos humanos, de adaptación de la economía a los cambios, de competitividad. Esas variables, o sea, son de largo plazo, ¿no? Y creo que todo el mundo está entrando en un proceso de transición importante en el cual hay que ser un poquito más paciente, ¿no? O sea, no se soluciona de un día para el otro este tipo de cosas. Y lo que estamos teniendo ahora es que hay que empezar a saber vivir con un riesgo más alto en todo sentido, ¿no? Riesgo financiero, riesgo operacional, riesgo de Ahora, ese riesgo se puede mitigar, como dices, ¿no? Sí, no sé si mitigar, pero se puede por lo menos minimizar o controlar. Uh-huh. Al final es una cuestión de saber controlar o minimizar el riesgo, o saber qué riesgo uno corre y qué retorno espera también, ¿no? Al final es una cuestión de balance, ¿no? Okay.